Integridad y Sabiduría se complace en presentar desde la conferencia Por su Causa 2019, Revolución Sexual, sin base bíblica ni científica. El taller, rol, presencia e importancia del Padre en medio de la revolución sexual, con el pastor Héctor Salcedo. Sean todos bienvenidos. Bien, hermanos, el título de mi taller es el rol, presencia e importancia del Padre en medio de la revolución sexual. Yo creo que el título es lo suficientemente largo para ya casi dar un mensaje de lo que queremos decir. El objetivo del taller es exponer el rol preventivo que el Padre tiene en la crianza de sus hijos en contra de la distorsión de la sexualidad humana. La verdad que es difícil poner en una sola presentación de apenas 60 minutos todo lo que quisiéramos decir en cuanto al rol del Padre, específicamente en este tema de la prevención de la distorsión de la sexualidad. Pero bueno, vamos a asumir ese reto y lo hemos asumido y vamos a pedirle al Señor que nos dé la capacidad de sintetizar lo mejor posible tantas cosas que hay que decir. En el pasado se pensaba lo siguiente de los papás. Esto lo escribe Dita Oliker, una PhD en psicología que escribió en Psychology Today. Dice, el mundo comenzó a cambiar radicalmente con los avances sociales, económicos y técnicos del siglo XX. Y con esos cambios se produjo un cambio básico en la estructura y función de la familia, con el consiguiente cambio en la autoridad del padre. Su influencia se veía cada vez más como menor, incluso insignificante, y su importancia se definía por lo bien que le proporcionaba a la familia. Los estudios no dieron mucha importancia al papel del padre y su influencia en el desarrollo y crecimiento de su hijo, o de sus hijos, diríamos. Y fue reportada esta influencia como insignificante. El término padre se entendía a menudo como madre y el padre sí se mencionaba en los estudios. Era equivalente a otras influencias. Esto lo escribe ella en el 2011 haciendo referencia a lo que era la idea, la visión que se tenía del padre por allá por los 1960, 50. Y fíjense que lo que ella dice aquí es que la estructura de la familia cambió y el rol del padre pasó a ser un rol básicamente de proveedor económico. Todavía hoy en día nosotros en consejería, cuando estamos interactuando con las familias, sobre todo las mujeres, se refieren a sus esposos o a los padres de sus hijos como padres responsables si nunca les ha faltado nada. A veces hablamos de las deficiencias emocionales, de que el padre no ha estado ahí, de que el padre no se involucra en la crianza, pero ella dice, pero él es un hombre muy responsable, él es un padre muy responsable. ¿A qué usted se refiere? Ah, no, que nunca nos ha faltado nada, económicamente hablando. Y esto es lo que esta cita hace alusión a, de que en ocasiones, digamos en el pasado, se pensó que si el padre proveía bien, era un buen padre. Y muchos estudios, de hecho, que se hicieron acerca del rol de los padres y la madre en la familia, dejaban a los padres relegados a un segundo plano. El padre tenía un papel insignificante, menor. En algunos casos era considerado como otras influencias en los hijos. Pero hoy, ¿qué tanto importan los papás? Y ya esto no es una cita, una apreciación personal, sino que los datos de las investigaciones que se han hecho acerca del impacto de los padres en la vida de los hijos, nos dicen lo siguiente, padres presentes y conectados producen hijos menos propensos al crimen, estadísticamente. Múltiples estudios apoyan esta misma conclusión. Padres presentes y conectados, fíjense que ahí hay dos términos, presentes y conectados. Más adelante vamos a hablar por qué hacemos alusión a esos dos aspectos de manera particular. En segundo lugar,
producen hijos más estables en sus trabajos. Son hijos que tienden a ser más perseverantes, más persistentes, más pacientes y por lo tanto esperan más en sus lugares de trabajo, a su desarrollo, no son tan apresurados a la hora de requerir ascensos cuando tienen padres presentes y conectados. También este tipo de padres produce hijos con mejores notas en las escuelas. Es increíble ver, y lo vemos en consejería y lo ven también los terapeutas, es increíble ver cómo las notas del colegio muchas veces son un indicador bastante preciso de la nota al papá o a la mamá en la casa. Lo que está pasando en la casa se ve en las aulas del colegio. No solamente con el comportamiento del niño, sino también con sus notas. Y padres presentes y conectados, y aquí me refiero, padres masculinos, tienen hijos con mejores notas en las escuelas. También este tipo de padres tienen hijos con mejores relaciones humanas. Se ha documentado de múltiples maneras que los hijos que han tenido padres presentes y conectados tienen mejores relaciones con sus amigos, mejores relaciones cuando se casan y mejores relaciones con sus hijos cuando tienen hijos. Este tipo de padres también producen hijos que postergan más el inicio de su actividad sexual, o sea, postergan más el sexo en su vida. En Estados Unidos, de donde tenemos estadísticas, se entiende que por lo menos las niñas están iniciando su actividad sexual entre los 3 y los 15 años. Se ha documentado que padres presentes y conectados tienden a producir niñas y niños que postergan más el inicio de su actividad sexual. Adicionalmente, padres presentes y conectados también producen niños menos propensos a la pornografía por múltiples razones. Tanto porque el niño no siente la necesidad emocional de recurrir a la pornografía como un refugio para lograr intimidad y cercanía, como también porque la presencia del padre persuade al niño de no entrar en pornografía porque el padre está ahí. Y también los datos indican que padres presentes y conectados tienen hijos más seguros de su sexualidad, de su identidad sexual. Eso está documentado. Todas estas cosas, obviamente, tienen sus fuentes y hay muchos otros datos que pudiéramos compartir. Yo dejé específicamente los aspectos que tienen que ver con la sexualidad humana al final de la coletilla esta de círculos. Fíjense que dije, padres presentes y conectados, fíjense los 3 últimos círculos, postergan más el sexo, los hijos postergan más el sexo, tienen menos propensión a la pornografía y tienen hijos más seguros de su sexualidad. Eso está claramente documentado. Específicamente con este último círculo de hijos más seguros de su sexualidad y el rol del padre, miren lo que dicen estos estudiosos del tema al respecto. Dice, a pesar de lo que se oye de los activistas gays, ninguna literatura refuta las teorías clásicas que describen la forma en que se desarrolla la sexualidad. Oigan esto. Con solo pocas excepciones, el varón homosexual declara que el padre ha sido una influencia negativa en su vida. No existe siquiera un solo estudio bien controlado que hayamos podido localizar en el que los varones homosexuales se refieran al padre de forma positiva o afectiva. Por el contrario, consistentemente le consideran un antagonista. Fácilmente encaja el rol de Edipo, inusualmente intenso y competitivo que Freud le atribuyó. Ya yo no voy a entrar en el tema de Freud, que tenía sus hipótesis, un famoso psiquiatra del pasado y estudioso de la conducta humana, pero claramente lo que estos autores cristianos, Nicolosi y Nicolosi, aquí está la fuente citada, ellos escriben una guía para padres para la prevención de homosexualidad, son estudiosos del tema y son también personas que lideran procesos reparativos y procesos de prevención de la homosexualidad. Ellos dicen que no existe un estudio serio, bien controlado, donde se indique que los homosexuales tienen buenas relaciones con sus padres. Casi todos los homosexuales reportan malas relaciones con su padre masculino. En el pasado, sobre todo en sus años de formación, y lamentablemente se entiende que ese es el principal factor o uno de los principales factores en la distorsión del género
en una persona. Nicolosi concluyen, luego de múltiples, en ese manual de hecho, concluyen lo siguiente: en resumen, la persona más importante en el éxito del tratamiento del chico con problemas de confusión de género es el padre. Estos ellos los reportan en ese mismo capítulo de ese manual, en un capítulo de ese manual de prevención de homosexualidad, donde ellos dicen que si el padre no se involucra, lamentablemente no se tiene ningún éxito en el tratamiento de la corrección del género en el hijo. Entonces, claramente el papá tiene un rol fundamental en la formación de la sexualidad del hijo y también, como vamos a ver más adelante, en la prevención de que el hijo incurra en sexo a destiempo y en consumo de pornografía y en otros desvíos sexuales que esta revolución trae. Si el padre está presente y conectado, hay mucho menos probabilidad de que el hijo sea presa de la revolución sexual en la que nosotros estamos inmersos. Esa es la conclusión de estas reflexiones. Más adelante, Dita Oliker, la cité a ella haciendo referencia a que en el pasado los padres eran considerados muy poco importantes. Pero en ese mismo artículo, más adelante, miren lo que ella dice. Esta cita es un poco larga, pero es importante leerlo. Dice: no hay duda de que los padres desempeñan un papel importante en la vida de sus hijos. La mayoría, eso es hoy en día, 2011, de los estudios afirman que un padre involucrado puede desempeñar un papel crucial, particularmente en las áreas cognitiva, conductual y de salud general y bienestar en la vida de un niño. Tener un modelo de rol masculino positivo ayuda a un adolescente a desarrollar características de rol de género positivas. Los adolescentes son más propensos a formarse opiniones positivas de los hombres. Las adolescentes son más propensas a formarse opiniones positivas de los hombres y son más capaces de relacionarse con ellos cuando son criadas por un padre involucrado. En general, hoy en día, se acepta en la mayoría de las circunstancias que la presencia y participación de un padre puede ser tan crucial para el desarrollo saludable de un niño como la de una madre. Estos son los estudios seculares que están diciendo esto. Vamos a ver dentro de un momento lo que la Biblia indica al respecto, pero los estudios seculares nos están diciendo esto. Esa última frase me encantó, de que ya hay evidencia de que el padre es tan importante en la formación de los hijos como la madre, porque en realidad, hermanos, si nosotros observamos, las madres son consideradas y tenidas como más importantes en la formación de los hijos. Cada vez que llega el día del padre o el día de la madre, siempre hay muchos memes que andan por nuestros aparatos electrónicos donde sale una foto con un papá sentado solo en un restaurante y dice Día del Padre arriba. Y al lado sale una foto donde dice Día de la Madre, donde está el restaurante que no cabe un alma. A veces las tiendas y las filas de las tiendas son mucho mayores cuando el Día de la Madre se presenta que cuando el Día del Padre se presenta. Y eso es una triste realidad. Ciertamente las madres generan en nosotros mucho más afecto, cercanía, conexión, presencia, cuidado, que lo que típicamente los padres lo han hecho. Ojalá esa realidad cambie. Ojalá hoy nos desafiemos a nosotros mismos en un tipo de paternidad distinta, mucho más presente, y que si nos tiran la foto a nuestra familia cuando se produce el Día del Padre y el Día de la Madre en nuestras casas, más o menos haya el mismo nivel de entusiasmo en ambos días, que no haya una gran diferencia. Por todo lo que yo he dicho, precisamente es que en todos los pasajes bíblicos, en la mayoría de los pasajes bíblicos, si no todos, que tienen que ver con crianza, el padre figura junto a la madre como autoridad, como parte responsable de la crianza de los hijos. Vuelvo y digo eso, en la mayoría de los pasajes bíblicos, si no en todos, lo que pasa es que no pude revisarlos todos para esta exposición, pero si no todos, tienen que ver con crianza, el padre figura junto con la madre como autoridad, como parte responsable de la crianza de los hijos. La Biblia sabía esto desde hace mucho tiempo, que el padre es fundamental, vital en el desarrollo de los hijos. Y una buena paternidad no tiene que ver solamente con ser un buen proveedor económico. Una buena paternidad va mucho más allá de ser un buen proveedor.
Cualquiera puede ser un buen proveedor. El Estado puede proveerme para mis necesidades. Yo no necesito un padre para tener mis necesidades cubiertas. Ahora hay otros aspectos de la formación de los hijos que solo pueden provenir de un padre. La presencia y la conexión de un padre masculino en el hogar es insustituible. Y yo quisiera revisar un pasaje muy conocido y profundizar en algunos aspectos de este pasaje, y en la medida que me lo permita también el tiempo, pues darle más datos y más informaciones acerca de lo que está pasando con la paternidad en nuestra generación. Muy conocido pasaje, Deuteronomio 6. Todos nosotros quizás, bueno, la mayoría lo hemos leído o escuchado. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo, ahí dice, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta fue la instrucción que los hijos de Israel recibieron antes de entrar a la tierra prometida. Ellos recibieron la ley, los mandamientos y la ley. Y precisamente a la vera del Jordán, a la orilla del Jordán, justamente antes de entrar a ocupar la tierra prometida, Moisés le dice a los hijos de Israel: padres, recuerden esto. Ustedes tienen una responsabilidad con sus hijos. Y cuando digo padres, estoy refiriéndome a padres y madres. Pero como les dije hace un momentito, todos los pasajes que tienen que ver con crianza asocian al papá y la mamá en la tarea de la crianza. El concierto de la crianza se toca por dos músicos, hermanos: el papá y la mamá. Y el papá como principal responsable de llevar la dirección de esta orquesta. En este pasaje entonces vemos a los hijos de Israel recibiendo las últimas instrucciones, y como cosas de último minuto, para que no se les olvide, como cosas fundamentales antes de que ustedes entren a ocupar la tierra: papás, recuerden que ustedes tienen este rol que jugar en la vida de sus hijos. Les enseñarás estas cosas, estas palabras que yo te mando hoy, se las enseñarás a tus hijos diligentemente. Y vamos a ver entonces qué implica. Aquí hay al menos 3 responsabilidades para los padres. Y yo voy a dejar ahora a las madres fuera, porque vamos a hablar de nosotros. Les voy a hablar a los padres. En primer lugar, claramente el pasaje indica que yo tengo que ser ejemplo de mis hijos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Antes de tú enseñarlas, antes de tú predicarlas, antes de tú hacer que tus hijos la vivan, vívelas tú. Y estas cosas estarán en tu corazón. Hace alusión también a estas palabras que yo te mando hoy, a la ley que yo te he entregado, a mi revelación, a lo que yo te he dicho que hagas, estarán en tu corazón. No es simplemente que tú la vas a cumplir, es que estas cosas te controlarán internamente. Estas verdades que yo te estoy transmitiendo, diciendo que tú la tienes que enseñar a tus hijos, lo primero es, estarán en tu corazón. Hermanos, no hay nada que nos desautorice más a nosotros que predicar una cosa que nosotros no vivimos. Es increíble, muy conocida la frase: tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. Otros dicen, las acciones hablan más alto que las palabras. No importa lo que tú le digas a tus hijos, si tú no lo vives, es poco probable que ellos lo vivan. ¿Cómo se ve eso en un hogar? Por ejemplo, cuando tus hijos hacen lo mal hecho, se portan mal, indisciplinadamente, hicieron una bellaquería, una travesura, algo indiscreto, fueron violentos, fueron agresivos, fueron mentirosos, fueron irrespetuosos en el colegio, en la casa, con su mamá, lo que sea que hayan hecho, ¿qué quisiéramos nosotros que ellos hicieran? Que ellos repararan eso, ¿verdad? Y buscaran el perdón de sus hermanos, amiguitos, profesores, ¿verdad? Y pidieran perdón y se arrepintieran. ¿No quisiéramos que hicieran eso? ¿Ustedes saben cómo se enseña eso? ¿Cómo se enseña a pedir perdón y a arrepentirse de las cosas que uno hace mal? Que cuando tú cometas un error y yo cometa un error,
incluso con mi pequeño hijo de 5, de 6, de 7 años, yo vaya y le pida perdón a él. Perdóname, mi hijo. Si en el día de ayer yo perdí la chaveta contigo, te corregí de manera irritada y me excedí en mi corrección y eso fue un error, eso fue un pecado contra mi hijo. Yo voy al otro día y le digo, perdóname, mi hijo. ¿Cómo yo le enseño a mi hijo a respetar a los demás? Cuando los otros emiten una opinión y que dejen a los otros hablar, bueno, dejándolo a él hablar cuando él tenga que hablar, escuchándolo, prestándole atención. Y puntos suspensivos, hermano, nosotros tenemos que modelar lo que nosotros queremos que nuestros hijos vivan. Más importante aún, ¿cómo nuestros hijos van a amar a Dios si no ven en nosotros una agenda que se corresponda con una vida que ame a Dios? Cuando ellos analizan nuestra vida, cuando nuestros hijos analizan nuestra vida, y a veces, no a veces, el análisis de nuestros hijos es muy preciso, pero no es intencional, es algo que ellos perciben. ¿Qué es lo que perciben ellos de tu amor por Dios? Ellos perciben que tú tienes amor por Dios, que Dios es prioridad en la casa. ¿Cómo ellos perciben eso? Lo perciben en tu tiempo, en cómo tú asignas tu tiempo, lo perciben en la importancia que tú le das a la iglesia, a la lectura de la palabra y a la obediencia de esa palabra en tu propia vida. ¿Cómo ellos perciben que tú amas a Dios? ¿Hay indicadores en tu vida claros de que tú amas a Dios? ¿Cómo tú le vas a enseñar el amor por Dios? Mi hijo, tú tienes que amar a Dios, tú oye. Prueben esa fórmula a ver si le da resultado. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Hermanos, una buena crianza comienza con poner más atención a lo que está pasando en nuestros corazones. Yo no puedo ser un buen padre y un hombre poco piadoso. Yo no puedo ser un buen padre y caminar lejos de Dios. No se da. Estas cosas estarán en tu corazón. Es desde esa plataforma de piedad, de santidad, de compromiso con Dios. Es desde ahí que yo entonces voy a ser un padre. Y la palabra, sabiamente, antes de decirle a los padres, enséñenle estas cosas a tus hijos, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, primero, serán parte de ti, de tu vida, de tu ejemplo. Tus hijos deben percibir esto que tú quieres enseñar. Después que eso sea una realidad, entonces viene el segundo mandato. Instrucción. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. ¿Se fijaron cuál es el paso siguiente? Estas cosas estarán en tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Se dan cuenta cómo la enseñanza de un padre depende del ejemplo del padre? Y es interesante que hace una combinación, hace un uso de una palabra diligentemente, porque la palabra diligentemente en el original significa sacar filo, literalmente sacar filo. Yo recuerdo en el pasado unos amoladores que pasaban por las calles de los barrios dominicanos, ¿verdad? El amolador. Yo creo que era el mismo porque tenían la misma voz, voceaban igualito. El amolador. Andaba por toda la ciudad. Siguen algunos. Tú le sacabas los cuchillos, las tijeras, los machetes. Y entonces con una rueda de piedra, él comenzaba a limar la orilla y pequeñas partículas de hierro, de metal, caían a ambos lados de la rueda de piedra hasta que finalmente le sacaba filo. Y cuando uno le hacía así a una fruta, a un aguacate, a un mango, eso era una cosa bellísima, ¿verdad? A lo que hace alusión esta palabra de diligentemente las enseñarás a tus hijos es como esa insistencia de sacar filo a una arma blanca, a un cuchillo, a un hacha, a una tijera, y uno
uno no ve el resultado inmediatamente, uno va viendo pequeñas partículas que van cayendo en el tiempo, pero el filo se ve en el tiempo. Luego que tú haces así, coges ese muchacho y ese muchacho corta en el aire, en el buen sentido. La crianza es un trabajo tesonero, insistente, diligentemente las enseñarás a tus hijos. Es poquito a poco, el filo se saca poquito a poco. Tú no logras amolar un cuchillo o una tijera en la primera vuelta de la rueda. No, tú necesitas insistencia, persistencia, hasta delicadeza, hasta paciencia, hasta que finalmente el filo se comienza a ver. Eso es la crianza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Qué trabajo tan especial este de ser maestros. En la materia de la crianza, yo tengo que saber personalmente lo que estoy enseñando y vivir personalmente lo que estoy enseñando y luego entonces hacerlo de una manera diligente, paciente, delicada, para que le saque filo a los hijos. ¿En qué voy a instruir? Bueno, aquí en el pasaje de Deuteronomio dice, y estas palabras que yo te mando hoy. El Señor había dado la ley. En mi ley, en mis instrucciones. No es tu opinión que tú vas a enseñar simplemente. Bueno, si tu opinión coincide con la Biblia, bien, enséñala. Pero tú vas a enseñar las palabras que yo te mando hoy. Más adelante, Pablo, hablando a los padres en la crianza, trae un pasaje que es muy conocido y también da luz acerca de cuál es el contenido de esta instrucción. Miren cómo Pablo le dice a los Efesios, esto está en Efesios 6, no puse, este el versículo. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la instrucción del Señor. La disciplina y la instrucción del Señor. Yo me nutro del Señor. Yo me nutro de su instrucción y eso es lo que yo paso. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Es eso lo que yo enseño. Y el primer mensaje, hermanos, que nosotros tenemos que transmitirle a nuestros hijos es el evangelio mismo. Ellos necesitan a Cristo como nosotros necesitamos a Cristo. Hasta cierto punto, el evangelio es la cosa más fácil de enseñar a un niño. ¿Por qué? Bueno, porque todos los días los niños dan indicaciones claras, clarísimas de que ellos son pecadores. ¿O no? Todos los días ellos nos recuerdan nuestra lamentable condición caída. Todos los días. Con las maneras como reaccionan, como responden, como actúan, como piensan. Ay, la mente caída del ser humano, las emociones caídas del ser humano, el egoísmo personificado lo vemos en los niños. Y cada fallo, pecado que nuestros hijos cometen es una oportunidad para decirle, tú necesitas a Cristo. Por eso, en mi caso personal, y creo que es algo que se deriva de la Biblia, cada corrección de una actitud, una acción, una mala palabra, algo que ellos hayan dicho que sea pecaminoso o hecho, yo razono con mis hijos. Les digo, ¿qué pasó? Ellos me cuentan y les pregunto, ¿y por qué tú crees que pasó eso? Y usualmente me dicen, porque fulanito me dio. No. ¿Por qué tú hiciste lo que hiciste? Bueno, porque me hicieron. No, tú lo hiciste porque tú eres pecador, mi hijo. Porque en tu corazón tú albergas ira, resentimiento, odio, orgullo, egoísmo. Claro, yo no los cargo con toda esta lista. Yo lo estoy diciendo a ustedes. Es un ejemplo. Es un ejemplo. A veces cuando mis hijos no quieren compartir cosas sencillas, cosas del día a día, y yo los confronto y les digo, ¿qué pasa, mi hijo? Bueno, ¿por qué que tú no quieres compartir? ¿Tú sabes por qué? Porque él no me da tampoco el otro juguete. No, tú no quieres compartir porque en realidad eso se llama egoísmo. ¿Tú sabes lo que es el egoísmo? No, a veces ya ellos lo saben hoy en día, pero les explico, el egoísmo es cuando uno quiere que todo gire en torno a uno, que todo sea para mí, que todo es para mí y nada para los demás. Y eso no está bien, porque les digo, ¿tú crees que eso fue lo que hizo Dios con nosotros cuando entregó a su Hijo por el sacrificio de nuestros pecados? Él lo quiso todo para Él. No, Él nos dio a su Hijo. Y ellos,
el Evangelio, hermanos, en una corrección sencilla de un día que no quisieron compartir un juguete. Criadlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Hermanos, lo mejor que nos puede pasar a nosotros como padres es que nuestros hijos se conviertan. Que nuestros hijos acepten su condición de pecadores, se arrepientan y vengan a Cristo. Eso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros como padres. Esa es la principal función que nosotros tenemos como padres. Pero ustedes saben que ese mensaje del Evangelio muchas veces no es adquirido por nuestros hijos, no es atesorado por nuestros hijos, porque ellos no nos creen, por la doblez de vida que nosotros tenemos, por la falta de ejemplo que nosotros somos. ¿Qué es lo que tú me estás predicando, papi? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Cuando mis acciones no se corresponden con lo que la palabra establece, pues obviamente ellos resisten el mensaje. Es en eso entonces que yo voy a instruir. Pero hay un tercer aspecto que está incluido en este pasaje. Dijimos, lo primero que este pasaje de Deuteronomio 6 indica es que estas cosas que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Tú tienes que ser ejemplo de tus hijos en todos los aspectos. Pero luego, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. ¿En qué? La instrucción del Señor, la palabra de Dios, en todos los aspectos de la vida, pero principalmente, primordialmente en el Evangelio. Cuando ellos fallan, cuando ellos pecan, condúcelos al Señor, haciéndole ver su pecado en su corazón y con gracia y paciencia, conduciéndolos a Cristo. Y número 3, aquí hay una presencia implicada. El padre es responsable de estar presente lo más que pueda en la vida de sus hijos. Eso está implícito en este mensaje, en este pasaje. Miren cómo lo dice. Diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas ¿cuándo? Cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Implica que tú estás con tu hijo en tu casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantas, que el muchacho está contigo todo el tiempo. La mayor cantidad de tiempo. Sabemos que eso no es posible porque los padres tenemos que salir a trabajar, tenemos que viajar por asuntos de trabajo en ocasiones, tenemos compromisos que tenemos que atender. Pero la idea que tenemos que extraer de aquí es la mayor cantidad de tiempo posible. Sé celoso en el tiempo que tú le das a tus hijos. Cuida ese tiempo, atesora ese tiempo. Si te sobra una hora por ahí, trata de ir a tu casa. Está con tus hijos, siéntate con ellos, juega con ellos. Dependiendo de la edad, uno se podrá sentar con sus hijos a jugar, luego a competir, luego a hablar. Y así es que yo he visto el proceso en mi propia vida. Yo primero he jugado con mis hijos cosas de niño, ahora estoy compitiendo, el de 12 me gana en tenis ya. Estoy compitiendo con él. Pero esos contactos en sus cosas, en sus actividades, en sus juegos, me conectan emocionalmente con mis hijos para yo poder hablarle de mis cosas, de las cosas de mi Dios. Si yo no tengo ese contacto con ellos en sus cosas, yo no les puedo pedir a ellos que me hagan caso en mis cosas. Es difícil, el hijo siente que no, que si tú no tienes mi corazón, tú no tienes mi atención. Si tú no me has demostrado, papi, que yo te importo, dándome tiempo, yo no me siento movido a darte tiempo a ti, a darte atención a ti. Entonces aquí hay implícito una responsabilidad de estar presente en la vida de los hijos lo más que podamos en tu casa, cuando estés por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Fíjense que hay dos categorías de cosas. En tu casa y en el camino, en todo lugar, cuando te acuestes y cuando te levantes, en todo momento. En todo lugar, en todo momento, tú vas a estar pendiente de enseñarle a tus hijos estas palabras que yo te mando hoy diligentemente. Y hermanos, en la medida que nosotros vamos por la vida con nuestros hijos, salimos a dar un paseo, salimos a comer fuera, nuestra boca, nuestra vida tiene constantemente que emanar que Dios está presente, que Dios está aquí, que Dios nos ve, que Dios debe ser honrado, que a Dios le debemos nuestra vida de manera natural, permanente, constante. Un día soleado es un motivo para dar gracias a Dios y para decir, wow, la verdad que el sol es un astro impresionante. Yo he hablado con mis hijos acerca de si Dios es más luminoso que el sol y no es más luminoso que el sol.
Hay otros padres que hablan de otras cosas, pero la cuestión es que yo tengo que estar pendiente de todas las experiencias que me trae la vida para procesarlas según la palabra de Dios delante de mis hijos. Hermanos, esto es un reto hoy en día. La presencia paternal hoy en día es un problema. Lo que los datos nos están diciendo es que los padres no están en la casa. En el año 1960, según estudios otra vez en Estados Unidos, el 10% de los niños no tenía a su padre en casa. Estamos hablando de los niños que tienen a papá y mamá casados y el papá está en la casa. El 10% tenía a sus padres lejos, ¿ok? En el año 2014, según el último censo de los Estados Unidos, entre un 24 y un 36% de los niños no tiene a su padre en casa. 1 de cada 4, en el otro caso, 1 de cada 3 niños no tiene a papá en casa. No tiene una figura masculina en casa, eso es lo que quiere decir. Ahora bien, el resto que sí lo tiene, el 75 al 65% que sí lo tiene, ¿cómo estamos nosotros en la casa cuando estamos en la casa? Normalmente hay una presencia desconectada. Lo más común es que, o sea, de los que sí están, hay un 25 a un 36 en Estados Unidos, por lo menos yo creo que esas estadísticas pudieran variar de un país a otro, pero en general yo creo que es un fenómeno mundial, porque lo vemos en consejería y lo hablamos con los padres. Del 25 al 36 no están en la casa porque están divorciados, separados de la pareja que tiene sus hijos y por lo tanto no están ahí. Ahora, de los que sí estamos, esto es una realidad. Hay una presencia desconectada. Hay padres que están muy ocupados para poner atención a sus hijos, muy irritados para entender a sus hijos, muy distraídos para que le importen sus hijos, muy fríos para expresar amor y muy estresados para poner atención. Lo mismo que el principio. La ocupación, la irritación, la distracción, la frialdad, el estrés está produciendo que nosotros llegamos al hogar y que su papi está aquí. Su papá llegó, recojan. Dejen a su papá tranquilo, que está cansado. La mamá sirviéndonos como de Amet con los hijos. Ahora ven tú, ven. No, pasa tú, no. Sal tú, ven, que viene el otro. Para que papi, tú sabes, no. Porque si papi es molestado en su tiempo de distracción, porque él se lo merece. Él provee, él es un buen padre porque él provee. No, hermanos, nuestra responsabilidad no termina con la provisión, ni con la buena provisión. La calidad de mi paternidad no se determina por la abundancia de las cosas que yo proveo. De hecho, sería incluso mejor no proveer tanto y atender más. Pongamos mucha atención a esto. Se requiere presencia, mucha, abundante, pero se requiere también presencia conectada con nuestros hijos. Tenemos que hacer una introspección, hermanos, de por qué es que cuando nosotros llegamos a nuestras casas, con frecuencia, nuestros hijos nos irritan, nos impacientan. Nuestros hijos nos sacan del lugar, nuestros hijos nos molestan, nuestros hijos, estamos centrados en nosotros mismos. Y ellos obviamente se sienten lejos de nosotros. ¿Y ustedes saben qué pasa? Que pasa el tiempo, tú no te conectas con tu hijo y cuando te quieres conectar con él, ya él no se quiere conectar contigo. Así es la vida. Esa presencia abundante, voy a enfatizar más esto, esa presencia abundante es vital, es más importante de lo que nosotros imaginamos. Presencia abundante y conectada. En primer lugar, porque la crianza es un ejercicio de aprovechar oportunidades. ¿Por qué estar ahí es importante? Lo que pasa es, hermanos, que cuando tú estás ahí con tu hijo y él le habla mal a su hermanito o irrespeta a su mamá, o falta a una responsabilidad y tú estás ahí, tú puedes aprovechar la oportunidad de corrección inmediata. No es lo mismo una corrección tardía para un niño que una corrección inmediata. No es lo mismo, no tiene el mismo efecto. Cuando tú llegas a las 6:30, 7 de la noche y tú le dices, mira, me informaron, mi hijo, que a las 4 de la tarde tú hiciste una rabieta. A veces, estoy hablando en niños en edad
preescolar, escolar. Luego es más complejo el asunto. Pero la crianza es un ejercicio de aprovechar oportunidades. Mientras más estés, más oportunidades puedes aprovechar. De corrección, de dirección, de procesar la realidad con tu hijo. De qué tú estás viendo ahí, qué estás jugando, con quién estás hablando. Hermano, esto es una tarea tesonera, es una tarea de sacar filo, paciente. En segundo lugar, la presencia abundante conectada no solamente es un ejercicio de aprovechar oportunidades, hermanos, amor se deletrea tiempo. Lo que quiero decir con eso es que la forma como nuestros hijos entienden si nosotros le amamos es si nosotros pasamos tiempo con ellos. No es si yo le compro todo lo que él quiere. A veces el comprar todo lo que él quiere, el niño comienza rápidamente a percibir que lo hacemos para salir de ellos. Amor se deletrea tiempo. Tengamos eso en cuenta. La presencia abundante es importante también porque el peligro hay que evitarlo en el momento. ¿Qué peligro? Bueno, yo le voy a poner aquí, le voy a mostrar aquí algunos aspectos de peligro. El peligro de la pornografía, por si ustedes no sabían, en el año 2012 el 44% de los adolescentes, casi la mitad, admitió que ha visto cosas que sus padres no aprobarían. Esto le parece, bueno, eso no es tanto, ¿no? La mitad, bueno, es mucho, por lo menos de lo que lo dijeron. Pero lo que me llama la atención es lo siguiente. 81% dijo que esto pasó en sus casas y la mitad, el 48%, dijo que cuando sus papás estaban en la casa. O sea, la mitad de los muchachos que ven pornografía reportaron que la vieron con su papá presente. ¿Usted cree que es un papá conectado o no? Él estaba ahí, pero no se dio cuenta. Posiblemente la razón por la que eso ocurrió es porque el niño tiene una televisión para él en la habitación, que tiene acceso a internet, acceso a cable. Error. Porque el niño tiene un aparato electrónico que tiene acceso a internet abierto. Error. Una computadora, laptop o en su habitación que tiene acceso a internet. Error. Y a veces nosotros pecamos de ingenuos. Imagínense que ustedes ustedes reciben de alguien una pistola 45, una 357, yo no sé de armas, pero conozco que hay una pistola que es una 357, hay una 45 y un 9 milímetros y demás. Ustedes reciben una pistola. Ustedes no saben lo que es eso, pero ustedes dicen, ay, mira qué bonita, qué interesante se ve, se la voy a regalar a mi hijo. Primero infórmate del peligro del arma que estás recibiendo y luego tú decides si se la vas a dar a tu hijo o no. Esto es un arma, hermanos. Esto es un peligro. Esto es un peligro. El acceso a los medios es un peligro. Porque como vimos ayer en un par de exposiciones, el cerebro tiene la capacidad de modificarse por las experiencias a las que nosotros estamos expuestos. Y la pornografía en particular, el tipo de experiencia que produce y lo que genera en el cerebro hace que el hijo sea fácilmente absorbido por la adicción a la pornografía cuando es expuesto a ella tempranamente. En el 2016, una secundaria católica, un high school católico, reportó que el 49% de sus estudiantes veían pornografía más de una vez por semana. La mitad dijo que más de una vez por semana ven pornografía en una secundaria católica. En el 2010, un 15% de los jóvenes dicen haber sido expuestos a pornografía o a desnudez en el internet entre los 10 y los 12 años. Un 23% entre los 13 y los 15 y un 28% entre los 16 y los 17. Lo importante de ese último dato es lo siguiente. Ese dato lo que dice es que niños que estaban en la computadora sin querer, sin buscarlo, vieron desnudos, vieron pornografía, sin estarlo buscando. Lo que indica que el internet es un sitio peligroso. Tú no sabes lo que te vas a encontrar ahí. A veces tú pones un
título para buscar y si ves las fotos te va a salir de todo. Eso es intencional por las personas que producen pornografía. Le ponen a sus páginas y a sus fotos títulos que no se corresponden. Por ejemplo, tú pones la palabra madre y los pornógrafos ponen fotos pornográficas y videos pornográficos con la palabra madre y te viene una foto. ¿Y por qué vino eso? Porque ellos intencionalmente pusieron una foto, porque lo que ocurre en la mente humana y en el corazón pecaminoso de nosotros es que buscamos madre, pero vemos una foto que es sensual, es erótica, y le damos, ¿y qué pasó aquí? Hay inmediatamente una carnada y por ahí entonces la persona se conecta a la página de internet. Eso es uno de los peligros a los que están expuestos nuestros hijos. Si no estamos presentes, los estamos exponiendo. Pero hay otro peligro, el peligro del abuso sexual, que lo mencioné ayer en una de mis paneles. 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 5 niños será sexualmente abusado antes de los 18 años. En Estados Unidos, según datos del 2014, esa era la información que se tenía. El 90% de los niños abusados conocen a su victimario de alguna forma. De hecho, el 68% de los verdugos son familia de estos niños. Hermano, ¿entienden por qué decía que la presencia es vital? La presencia es vital para aprovechar oportunidades. La presencia es vital porque amor se deletrea a tiempo. La presencia es vital porque el peligro hay que evitarlo en el momento. Y número 2, porque la conexión, hermanos, no se demanda, sino que se desarrolla. Cuando un padre va con su hijo de 13 años, de 14 años al terapeuta, al psicólogo, al psiquiatra, porque no tiene forma de hablarle al hijo, de que el hijo no lo respeta, no lo atiende, no le observa, y el hijo tiene muchísimos problemas escolares, emocionales y sociales y familiares, el hombre va o la mamá va, usualmente la mamá va y dice, nosotros no sabemos qué es lo que pasa con este muchacho. A él se le ha dado todo, lo económico. Y él no atiende, no oye, no obedece, no responde, no respeta. No ha habido conexión, hermanos. No ha habido atención a las necesidades emocionales del hijo. No se le han respondido las preguntas de la vida que él tiene. El papá no ha estado ahí. La mamá quizás ha querido compensar, pero no ha sido suficiente porque los estudios indican que el papá es vital y necesario, además de la mamá. Entonces, con todas estas cosas, aquí en este pasaje de Deuteronomio 6 vemos esos 3 aspectos. Estas cosas estarán en tu corazón. Tú tienes que ser ejemplo de lo que tú quieres enseñar. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Tú tienes que trabajar con instrucción a tus hijos de la verdad bíblica, del evangelio. Y número 3, tu presencia abundante y conectada es vital, indispensable para el desarrollo de tus hijos. Pero yo quiero también mencionar algo que es vital también. Esos son los 3 aspectos de la enseñanza de la paternidad que están incluidos en Deuteronomio 6. Pero no puedo dejar de lado que, ojo, el matrimonio va primero que la crianza. Es increíble que hay 2 pasajes que son clásicos en cuanto al matrimonio en la Biblia, y es Colosenses 3, 18 al 21 y es Efesios 5, 22 hasta el 6, 4. Y en ambos pasajes se habla de la familia de la siguiente manera. Se le dice a las casadas, estad sujetas a sus maridos. A los maridos, amad a vuestras mujeres. A los hijos, obedeced a vuestros padres. Y a los padres, no exasperen a vuestros hijos. En ambos pasajes clásicos del matrimonio se dice que el matrimonio que va primero, luego vienen los hijos. O sea, primero se le dice a los padres, ustedes allá arriba, hey, tiene que haber armonía, eso tiene que funcionar. Luego de que la mujer se sujeta al marido y el esposo ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, entonces se le dice a los hijos, hijos, obedezcan a sus padres, padres, no exasperen a sus hijos. Hermanos, el mejor aporte que nosotros podemos hacer a nuestra crianza es cultivar nuestro matrimonio. Cultivar nuestra relación con nuestra esposa. Esa es la plataforma desde donde los hijos van a escuchar nuestras enseñanzas. John MacArthur,
hablando de esto en su libro Cómo ser padres cristianos exitosos, dice lo siguiente: aparte de la consagración fundamental de los padres a Cristo, el fundamento más importante para una crianza de los hijos con éxito es un matrimonio sano, centrado en Cristo. Aparte de que tú mismo estés centrado en Cristo, lo más importante después para la crianza de los hijos es un matrimonio sano, centrado en Cristo. Y como esta no es una charla de matrimonio, yo no me puedo expandir sobre esto. Por eso hay que revisarlo, hermanos. Ponle atención a tu matrimonio. Sé intencional en cómo anda tu relación con tu esposa, en cómo ella se siente, en cómo ella evalúa la relación, en qué ella tiene que decir. Ella tiene que sentirse amada por ti, apreciada por ti, amada por ti. Eso es difícil de hacer, sabemos, porque vivimos en un mundo pecador, pero es glorioso cuando Dios nos da una conexión con nuestras mujeres. Es glorioso, es increíblemente satisfactorio estar en buenos términos con la mujer que Dios nos dio. Increíble. Aparte de eso, hermanos, y es el último aspecto que quiero ver, porque no lo quiero dejar fuera. Deuteronomio dice, primero, sé ejemplo. Segundo, instruye. Tercero, está presente, está ahí con tus hijos. Observa tu matrimonio y algo más. Sé sensible. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a la ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Es increíble que Pablo dijera esto en este momento. ¿Ustedes saben por qué es increíble? Porque en la cultura en la que Pablo está, en el momento histórico en el que Pablo se encuentra, la opinión de los hijos no importaba prácticamente, sobre todo en la cultura romana. El papá romano tenía un derecho legal que se llamaba patria potestad. La patria potestad le daba al papá romano el derecho incluso de vender a su familia. Cuando un hijo nacía, nos cuentan los historiadores, Séneca es un historiador que hace referencia a esto, dice que los hijos eran colocados a los pies de los padres. Si el papá seguía de largo, le colocaron el hijo a los pies o la hija a los pies. Si el papá hacía así y no le hacía caso, eso significaba que el hijo podía ser literalmente desechado, o sea, lo podían matar o lo llevaban a una especie de guardería hasta que crecía y luego era vendido como esclavo. Hay una carta incluso de la cual hay evidencia que existe, o sea, de un soldado romano que está en la guerra y le dice a su esposa, si nace niño, manténlo, si nace niña, deséchala. En ese contexto donde los hijos no eran considerados en lo absoluto, Pablo le dice a los padres, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la instrucción del Señor. ¿Y qué es lo que significa eso? La forma como yo lo leo es bueno, que no se encuerden contigo, un dominicano diría. Sí, pero el fondo de esto es, tú tienes que ser sensible a cómo el muchacho se siente hacia ti. Sé sensible. Nuestros hijos no son máquinas, no son nuestros esclavos. Son nuestros hijos, son personas, almas que tienen un valor eterno, que tienen un valor para Dios. Trata de medir cómo se siente tu hijo con el estilo de crianza, con las formas de crianza que tú estás poniendo en práctica. La ira, hermanos, en nuestros hijos, la molestia en nuestros hijos, la rebeldía en nuestros hijos es un indicador que algo en la crianza está fallando. Lo que este pasaje dice es que hay una manera de criar en la que si lo hacemos bien, el hijo no sería conducido a la ira. Y si el hijo muestra ira y rebelión y respeto y desespero con nosotros, es porque algo está fallando, revisémonos. Miren cómo Pablo entonces lo dice en Colosenses 3, lo mismo, pero agrega una información, dice, ¿y por qué? ¿Por qué es que no podemos hacer eso? Dice, Padre, no exasperen a vuestros hijos, para que no se desalienten.
Otra traducción dice, no se desanimen. Los hijos se desaniman por múltiples razones, se desalientan. Si tú fueras un hijo, ¿qué te desalentaría a ti o qué te exasperaría a ti? Bueno, nosotros fuimos hijos todos. Algunas de estas cosas quizás nosotros podemos recordar. Que me avergüencen en público me exasperaría a mí. Que me avergüencen en público. Pensemos si nosotros lo hemos hecho con nuestros hijos, lo hacemos con nuestros hijos. Que muestren favoritismo o comparación con otra persona que no soy yo. Porque el fulano es mejor, mi hermanito es mejor. Que me pidan resultados excesivos. Cuando digo resultados excesivos es lo siguiente, hermanos. Hay, por ejemplo, en el caso de la academia, hay niños que son niños de 70, de 80 y de 90, depende. La academia no es un buen indicador de la inteligencia. Ya hoy en día se sabe que hay múltiples inteligencias. Hay artistas que no son buenos en matemáticas y son excelentes artistas. Entonces yo tengo que conocer a mi hijo y saber si mi hijo es un hijo de 80, de 90. Y si yo vi que él puso su mejor esfuerzo y me trae una nota promedio de 82, yo le digo, bien hecho, mi hijo, porque mi hijo es de 82. Ahora, si yo veo que él está perdiendo tiempo y siendo negligente y siendo irresponsable con sus tareas y él puede dar más, yo le voy a pedir más. Pero yo no puedo pedirle un 100 a un niño que es de 80 o de 85, ¿me explico? Tenemos que moderar nuestras demandas en función de las realidades. Hay casas donde hay una falta de estímulo y crítica constante. ¿Cuántas veces nosotros observamos lo malo, pero no alabamos lo bueno de nuestros hijos? Cuando nuestros hijos hacen algo bien, se esforzaron, cuando fueron respetuosos, cuando hicieron lo que tenían que hacer. Bien hecho, mi hijo, estoy orgulloso de ti, te amo. Pero un niño que solo recibe crítica y no recibe estímulos, se exaspera. Que me hagan sentir que yo molesto. No me hagan con eso. Que hagan pequeños mis problemas. Eso no es nada, es un disparate. ¿Por qué tú estás llorando por eso? Bueno, él es un niño. Para ti es un disparate, pero para él es un motivo de lloro. Es que tenemos que dimensionar sus problemas. Su mundo es más pequeño que el nuestro. Sus problemas son más pequeños, pero para él son grandes. Podemos hacer una lista interminable de esto, hermano. No me quiero perder en todo esto. Que alguien no me ame, pero quiera dirigirme. O sea, ¿cómo así? Bueno, mi papá no me da tiempo, pero quiere que yo lo obedezca en todo. Pero él nunca tiene tiempo para mí. ¿Y cómo así? Obedéceme, pero yo no te amo. Que me regañen por actuar infantilmente. Se botó un vaso, se botó un agua, un jugo. Una reprensión de todo el tamaño. Pero hermanos, a cualquiera se le vierte un agua, un jugo, es un niño. Que rayaron una pared. Bueno, si tú nunca le has dicho no rayen las paredes, no te sorprenda que tu pared está rayada. El día que aparezca rayada, tú le dices, no, mi hijo, eso no se hace. Pero ¿a quién se le ocurre? A los niños se le ocurre. Y no al tuyo nada más. A ellos se le ocurre. Bueno, que no me quieran si no me porto bien, que me limiten sin razón. ¿Por qué no? Porque no. Sin explicación y sin razón. Que me prometan algo y no lo cumplan. Cuando usted promete algo y no lo cumple, pida perdón. Perdóname, mi hijo, tiene 3 años. Papito, perdóname, yo te prometí que te iba a traer un helado y no te lo traje, perdóname. Hermanos, eso va formando, conectando. Y luego todas estas cosas van edificando esa conexión de tal manera que más adelante yo le digo a mi hijo, tal cosa. Y él va a decir, sí, padre. Que hay una conexión entre nosotros. Que no escuchen mis razones en un conflicto, que me maltraten verbal o físicamente sin razón. Hermanos, cuántas cosas que no me piden perdón cuando me ofendan. Cuando uno ve todo esto, bueno, uno se abruma un poco y quiero terminar con esta cita para tener un tiempo de preguntas y respuestas. La paternidad puede ser la tarea más atemorizante del mundo, pero entre todas las de un hombre, las que un hombre puede emprender, es también la más importante y la más gratificante. A pesar de sus limitaciones, de nuestras limitaciones y defectos, podemos llegar a ser padres eficaces.
podemos vencer los obstáculos, podemos triunfar sobre las dificultades que se amontonan en nuestra contra. Yo me puedo convertir en el padre que mis hijos necesitan, con la gracia de Dios en nosotros. Así que eso es una realidad.